Retomo un punto de tu exposición cuando hacías referencia a que uno recibe una denuncia y tiene que hacer el proceso de investigación respetando lo que es el debido proceso. ¿Cuáles serían los primeros pasos o los pasos esenciales para llevar a cabo una investigación interna de manera diligente en cuanto a lo que es planificación? Bien. Mira, María José, lo primero en estos temas, creo que la palabra celeridad es clave. Generalmente no son temas que pueden esperar. La verdad es que de lo que a mí me ha tocado, si es acoso laboral, si es acoso sexual, si es amenaza, violencia, extorsión, corrupción, la verdad es que son temas muy sensibles y muy delicados, así que yo creo que como investigador el primer, digamos, el primer punto que tienes que tener en cuenta es la celeridad y la rapidez. A veces nos llegan denuncias a las 11 de la noche un sábado y ese domingo entrevistamos gente. Y justamente tiene que ver con el tema de recolectar las pruebas, evitar que las personas acusadas borren pruebas si es algo que está digitalizado, etc. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero ver si la denuncia trae nombre y apellido. En mi Bien. experiencia es un 50-50. Siempre me preguntan eso y ya en un momento dije, bueno, voy a hacer la cuenta de todas las investigaciones que he hecho, cuántas han sido con nombre y apellido, cuántas han sido anónimas, si y saqué la cuenta que es 50%, o sea que hay 50% de la gente que se anima a decir, y tiene mucho que ver con el caso, la verdad, y con la participación que se va a necesitar del denunciante, porque en muchos casos, por ejemplo, en temas de acoso sexual, la verdad es que con una denuncia anónima es muy complicado, realmente, salvo que sea un patrón. Cuando denuncian un patrón, es decir, que ha ocurrido a más de un colaborador o colaboradora, y ya inicias la investigación, te das cuenta más o menos quién puede haber denunciado, pero en general, si tiene nombre y apellido, lo primero es contactar a esa persona. Siempre presumes la buena fe. Si después la investigación te demuestra lo contrario, por lo menos nosotros lo que hacemos es, ya después se analiza la medida que se toma con esa persona, pero eso te lo va a demostrar la investigación. A priori recibes una denuncia, tienes que tomar con seriedad todas las denuncias que recibes, y si tienen nombre y apellido, le respondes inmediatamente a esa persona, diciendo, estimado Juan, estimada Rosa, muchas gracias por utilizar estos canales, muchas gracias por tu participación, entendemos el momento que estás pasando, es decir, ahí yo diría que la segunda palabra después de celeridad es empatía. La persona, si se ha animado a denunciar, es porque está pasando por una situación de estrés y de, digamos, de nervios, ¿no? De miedo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una persona que se animó a denunciar es recibir un correo de los investigadores o del equipo a cargo de la recepción de las denuncias que diga, gracias María José por contactarnos, tomamos muy en serio tu caso, la compañía está comprometida con estas situaciones y vamos a proceder digamos, por decirlo de alguna manera, implementar nuestros protocolos de investigación. Entonces, ese sería el primer paso, contactar al denunciante, dejarlo tranquilo de que vas a actuar inmediatamente. Si la denuncia trae personas nombradas como testigos, entonces inmediatamente puedes contactar a los testigos. Si la denuncia no trae personas, sí puedes, cuando contactas al denunciante y le agradeces su participación, preguntarle por correo, por teléfono, en el medio, digamos que depende de la situación, a quién le gustaría que entrevistemos o quiénes pueden dar fe de los hechos que está describiendo o de la situación que está comentando que está ocurriendo. Entonces ahí va a depender un poco de la información que tengas. Y el otro paso súper importante apenas recibes una denuncia es la decisión de si tienes que tomar alguna medida precautoria, alguna medida urgente, alguna medida cautelar ya como organización. Cuando se trata, por ejemplo, de acoso, en general se toman medidas inmediatas. Por lo menos con la persona denunciante, y se le autoriza quizás a, digo, ahora hace 2 años que no vamos a las oficinas,
pero de alguna forma cuando sí íbamos y teníamos como contacto directo, sí se le solicita a la persona que se quede en su casa, que respire 2 días, ¿no? O sea, ciertas cuestiones dependiendo de qué tan tensionante está el ambiente. Nos ha tocado colaboradores que nos dicen, me está amenazando, dice que va a traer una pistola mañana a la empresa. Puede a veces resultar rarísimo y hasta de risa y exagerado decir, una pistola, pero no sabes. No sabes si esa persona realmente lo está diciendo en serio. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando es ese tipo de situaciones, sí tienes que ver, sí tienes que en ese momento tomar una medida de protección a la persona. A veces se toma una medida tanto con el denunciante como con el denunciado. Ahí sí hay que ver realmente la situación. Y en ese contexto, ¿cuáles son los plazos que se estilan para resolver una investigación? Entiendo que la celeridad en cuanto a lo que mencionas es muy importante, también la seguridad y la certeza que necesita el denunciante y el denunciado, que también se encuentra sometido muchas veces a un proceso de denuncias que quizás son inviables o son de mala fe, como lo mencionabas. Entonces, ¿cuáles son los plazos que se estilan en los programas de integridad, en los protocolos, o como investigador de motu propio, tener para aliviarle la carga también a esas dos partes o a las partes involucradas en lo que hace esta investigación administrativa de la empresa? Correcto. Mira, la verdad es que va a depender mucho de la recolección de pruebas y de lo que yo le llamo, no sé si yo le llamo o adquirí ese concepto de alguien, pero la ramificación de las investigaciones. Porque la verdad es que lo que a mí me ha tocado vivir es que de un tema que parecía sencillo, siempre digo, las que parecen más sencillas son las más complejas. Y a veces cuando vas contactando con, primero ya cuando le pedís una entrevista, si tienes el nombre, le pides una entrevista, aparte de tranquilizarlo y tranquilizarla y decir, ya recibí la denuncia y voy a actuar inmediatamente, lo primero que haces es pedir una entrevista. Porque generalmente puedes ampliar la denuncia. Muchos, hasta ahora no me ha tocado que un denunciante diga, no quiero una entrevista. Generalmente dicen sí, porque la verdad no sé si me expresé bien, lo escribí muy rápido, etcétera, ¿no? Entonces, con la entrevista al denunciante amplías el alegato y vas entendiendo muchas cuestiones que quizás ni siquiera esa persona se ha dado cuenta que están mal. Es decir, esa persona te ha manifestado la puntita del iceberg, ¿no? Pero abajo de lo que esa persona ahora considera que está mal, hay muchas otras conductas, muchas otras personas involucradas, a veces, que dices, es más complejo. En realidad esa persona denunció algo, pero todo lo que está atrás. Entonces, eso te puede ocurrir. Y por otro lado, cuando entrevistas a los testigos, ahí vienen las ramificaciones que yo le digo, que hay mucha gente que se convierte en denunciante. Entonces, cuando estás entrevistando a un testigo que dice, en realidad esto que me están preguntando, yo también lo viví. Yo no solo fui testigo, yo también he sufrido esto. Se trata de tal persona, es decir, entonces empiezan a ocurrir de lo que es tu plan de investigación que haces al inicio y como te digo, contactas al denunciante, tratas de hacerlo lo más rápido posible, determinas si hay una medida de precaución y además un plan de investigación que crees que para todas las investigaciones es el mismo y en realidad para todas las investigaciones es diferente, pero ese plan va a ir variando mucho conforme vayas recibiendo o entrevistando a gente y dándote cuenta de la complejidad del tema. Muchos testigos dicen, te mando la información. Entonces, dependiendo de la información que vas recabando, lo que a veces te va facilitando los equipos de sistemas, porque muchas veces en realidad una es la información que te pasan los testigos y lo que realmente ocurrió o lo que realmente está escrito, por ejemplo, en conversaciones de chats internos, que sí son parte realmente o sea, sí son material de investigación, todo lo que sea de la empresa, el chat de la empresa, la computadora de la empresa, el celular de la empresa. Entonces, dependiendo realmente de lo que vas consiguiendo y de cómo se va como desarrollando la investigación, van a ser los plazos. La verdad es que yo he tenido investigaciones que se han resuelto en 2 meses,
que es un buen número, o sea, es un buen tiempo, porque a la vez menos que eso corres el riesgo de, como bien decías, por la celeridad, incurrir en algún error o en una omisión que puede realmente determinar el resultado de la investigación. Tampoco es cuestión de apurarse tanto. Por eso te digo que depende de la situación del reportante, y mientras vayas haciendo este trabajo de, no le puedes ir transmitiendo al reportante lo que vas escuchando, lo que vas investigando, pero sí le puedes ir dando un seguimiento que yo creo que es fundamental, y en mi experiencia siempre la gente lo agradece muchísimo. Es decir, seguimos trabajando, seguimos investigando, la investigación ha dado un giro, tenemos que entrevistar a más personas. Entonces, pero bueno, como te decía, más o menos ese es un promedio entre 1 y 2 meses, hasta investigaciones que nos ha tocado de 6 meses, pero porque tienen algún elemento más, digamos que tenemos que recurrir a algún otro experto, algún otro perito, ya sea contable, de sistemas, o sea, como forensics, ¿no? Entonces, ya cuando incluyes otro, también dependes mucho de los resultados de otros equipos especializados en otros temas, ¿no? Que tienen más que ver con datos y con análisis, digamos, de datos y de tecnologías que no necesariamente dependen de nosotros. Pero más o menos ese es el tiempo. Entonces, fundamental la identificación de los sujetos involucrados, la importancia de prestar atención a los testigos, que pueden llegar a convertirse también en sujetos que, llegado el caso, pueden ser denunciantes y actuar de manera acumulativa con la denuncia inicial en ese sentido, y la identificación de pruebas. Eso como fundamental, inicial, para tomar con seriedad y arrancar una investigación.